Es un tema que voy a presentar de historia de la matemática, con lo cual voy a ir hacia atrás. Voy a ver si, no sabéis que Stonehenge, no sé si alguno de vosotros lo conoce, está al sur de Inglaterra, es el templo megalítico más importante durante 2000 años en Europa y es un templo relativamente sencillo. Como veis, solamente consta de 164 piedras. De ellas, 79 son Alcuston, que no las vamos a tener en cuenta porque no son relevantes. Quedarán las 84 Samsen y una especial que es la piedra del altar. Bueno, esta es una naveta de Menorca. Si os fijáis, la piedra no está tallada. Es decir, las piedras están hechas por un cantero, por un picadelero, por un margenero y no sabe geometría. De manera que la naveta va a durar 3000 años, pero no se va a caer, pero no tiene un arquitecto variado en una cosa así. Aquí vemos lo que es Stonehenge, el monumento grande de piedras Samsen. Es un monumento único porque sus piedras están talladas. Inglaterra tiene muchísimos monumentos de círculos de piedras y Francia, pero solamente de piedra tallada está Stonehenge. Es un círculo y está formado por 30 dinteles y 5 trilitos. Hay dos trilitos, dos más altos y el gran trilito central. Bueno, se encuentra donde está Stonehenge, está la llanura de Salisbury, está encima de una loma ligeramente inclinada. Esta es una carretera principal que va al sur, esta es una carretera secundaria y aquí tenemos Stonehenge y aquí tenemos lo que es el parking y la cafetería. Y vemos que la zona de Stonehenge hay alrededor de 300 túmulos de alrededor. Bueno, si quisiéramos calcular un altar, una especie de caja de zapatos gigante, que nos encargaron a nosotros como arquitectos en la antigüedad, en el año 2500 a.C., tendríamos que saber el campo que tiene, la longitud, y luego le daríamos la anchura que consideremos que cumple algún carácter geométrico, ¿no? Bueno, pues si el altar es muy caro, es de la isla de Paros, es el mármol mejor de Grecia, o es un mármol de Carrara, es una pieza única, le podemos dar una estructura, una media aritmética, pues 2 de canto por 5 por 8, o podemos ir a una media geométrica que será 2 por 4 de anchura y por 8 de longitud, o podemos recurrir a una media armónica que es muy sencilla y muy elemental, pues 2 por 3 con 2 por 8. Si fuera un buen arquitecto, además de estas longitudes, en un arpa harían un sonido, de manera que salían 3 notas que darían un acorde. O sea que un buen arquitecto nos haría un altar de piedra que no solamente lo viéramos bonito, sino que además resonara todo el tiempo al acorde que él le ha puesto. Bueno, vamos a coger una terna pitagórica muy sencilla, que es la 5, 12, 13, que como vemos forma este rectángulo que, inscrito en un círculo, nos permite tener un octógono. Pero esto, aunque parezca mentira, va a aparecer en Stonehenge. Bueno, ¿cómo se calculaba el número pi en la antigüedad? Esto viene un poco de los secretos del número pi de Joaquín Navarro. Hay muchos sistemas, el primero era la Biblia, que dicen que es 3, ahora parece que se ha mejorado, es muy elemental. En Babilonia se emplea 3 más un octavo. En las pirámides, en el Imperio Antiguo, usan esta fórmula que es muy bonita, 22 séptimo. Un poquito más tarde, en el papiro Rin, ya en el Imperio Nuevo, utilizan 256 dividido por 81, etc. Bueno, hay cientos de aproximaciones. ¿Cómo se crea Stonehenge? Estamos en el año 3000 a.C., es la primera fase. Es una llanura, es la cima de esa colina, es ligeramente inclinada, lo único que hace es hacer un foso enorme, de unos 2 metros de profundidad, y toda la tierra que sacan del foso la echan sobre el talud. De manera que el talud llega a tener unos 2 metros de altura. Y como la tierra es una creta muy blanca, se va a ver desde lejos. Y va a tener 2 entradas. La primera, que es la principal, que está orientada al solsticio de verano, y a su vez, por la parte contraria, está orientada a la puesta de sol en el solsticio de invierno. Y una entrada secundaria que vemos aquí. Bueno, la segunda fase es la fase de madera. Han pasado 100 años y se llena de troncos de grandes árboles. Hay muchos en la entrada principal, hay también muchos en la entrada secundaria, hay unos pasillos, y lo más destacado es que hay un círculo de 56 postes de madera perfectamente equispaciados. Es un número raro porque 56 no acaba de cuadrar, 7 por 8, los arqueólogos lo asimilan a 2 lunaciones, 2 por 28,
o a 2 veces el ciclo menstrual de una mujer. El siguiente paso va a ser que ya las piedras. Hemos dicho que había de 2 tipos. Primero, piedras van a venir primero las pequeñas azules, que son 79, y luego tendrán las grandes sarsen. Aquí las vemos y todas parecen del mismo color. Estas serían las azules, que pesan entre 2 y 4 toneladas. Estas serían las sarsen, que están sobre 15 y 20, pero están cubiertas de líneas, de manera que no vemos el color original de las piedras. Bueno, las piedras azules vienen de la colina Priseri, que está nada menos que a 240 kilómetros. Es una piedra volcánica tipo golenita, priolita, y parece que se traen un círculo completo de piedras que ya existían. Bueno, con esta se forman ya las maderas que han pasado 400 años, todos los coches han desaparecido y están montando el círculo de piedras azules. Aquí lo vemos cómo lo hacen, son 2 círculos que se llaman en la arqueología Q y R, van haciendo agujeros, llegan a la entrada, que mira el solsticio de verano y ponen 3, 4, 4, 3, pero este círculo, por algún motivo que no se sabe, no se llega a acabar. Y lo que hacen es que además las quitan todas las piedras azules y desaparecen de Stonehenge. Y ahora ya vienen las grandes piedras sarsen. Ha llegado un arquitecto, no sabemos de dónde, una persona mucho más culta y más preparada, que hace que caigan todas las piedras sarsen desde Pont Roudin a 30 kilómetros. Más o menos, una piedra va a ser el trabajo que han hecho los ingleses de 200 hombres durante 15 días. Las atan en trineos y las traen. Y al final se ha calculado que hacer Stonehenge tendría que costar el trabajo de 1.500 hombres durante 5 años. Bueno, aquí ya tenemos cómo ha quedado Stonehenge en este momento, en el 2500 a.C. Las piedras azules no tenemos el círculo perfecto del sarsen, tenemos los 5 tilitos, luego aparecen 4 piedras especiales, que son las piedras de la estación, que las tienen aquí, 1, 2, 3 y 4. Estas 4 piedras se llaman piedras de la estación. Luego tenemos las 3 piedras de la matanza o del sacrificio, y luego la Hillstone o la piedra del talón, que es por donde sale el sol en el solsticio de verano. Sí, bueno, esto sería la reconstrucción de Stonehenge. Como la piedra del altar está aquí, es muy interesante. Bueno, estos son realmente como son las jambas que sustentan los edificios. Como ven, están perfectamente alineados, pese a que el terreno tiene una ligera pendiente. ¿Cómo se ensamblaban estas piedras? Pues se hacen una especie de puñales que se van a encastrar en los dinteles y a su vez están unidos entre sí con una especie de mule. Eso es un trabajo típico de madera. Es decir, eso no lo haría ninguna persona que trabaja con piedra. Es otra cosa muy curiosa porque está inspirado completamente en trabajo en madera, hecho piedra. Bueno, aquí vemos cómo el círculo está muy bien hecho, no son segmentos rectos, sino tienen forma semicircular. Hay 30. Bueno, aquí vemos cómo calculan para que esté perfecto nivelado. Pues encierran más o menos las piedras. Para que, o sea, no las cortan ni las hacen a medida, sino que juegan con la profundidad que clavan las piedras. Bueno, y aquí llegamos ya a las máquinas. Porque es interesante, porque los arqueólogos vienen todos de la rama de letras, no sé si ustedes lo sabrán. Entonces es difícil encontrar libros que traten sobre la medida de Stonehenge. Entonces aparece un amigo, hay varios de ellos, ¿no? Está el 1924 de Herbert Stone, que está dedicado exclusivamente a las medidas que nos va a hacer en pies y pulgadas, pero bueno, si os fijáis, el pie inglés de 30-48 centímetros es casi igual al pie romano que mide 29-60. Los romanos eran un poquito más pequeñitos, pero vamos, no llega un centímetro de diferencia del pie romano al pie inglés. Bueno, pues estas son las medidas que el señor Stone, después de estar ahí por lo menos un mes o dos viviendo y luego escribiendo un libro de gran formato, vemos hace un intermedio, nos da el canto, pasado a metros, 0,80, nos da la anchura, 1 metro, nos da la longitud, 3,20, y no se da cuenta que si tanteas un poquito y divides por 3, por 4 y por 12, más o menos tienen la misma unidad. Tienes 0,27, 0,26, 0,26. Es decir, aparte no estudia la bibliografía, porque ya en el siglo XVII hay un inglés que dice que la unidad de medida de Stonehenge es 0,26,4. Yo la afino un poquito y creo que es 0,26,7. Es decir, si sabes la medida, sabes cómo se hizo realmente Stonehenge. Se hizo 3 de canto
por 4 de anchura por 12 de longitud. Además, con la peculiaridad de que 3 por 4 es 12. O sea que el dintel está muy bien hecho. Y a su vez hay 30 dinteles, 12 por 30, 360. El círculo de dinteles mide exactamente 360 unidades. Una cosa curiosísima. Bueno, pues si tenemos la longitud del círculo, ¿cuánto nos da de diámetro el señor Herbert Stone? Nos dice que mide 30,7 metros. Lo dividimos por nuestra unidad y mide 115. Si nos fijamos en números enteros, un círculo de 360 unidades solamente tiene un diámetro entero de 115. Diámetro entero de mitad de la piedra a mitad de la piedra, pero podríamos mirar de la cara interior. De la cara interior, que es la mejor pulida, mide 111. Bueno, pues el número pi que se emplea en Stonehenge es simplemente 360 dividido por 115, que presento a ustedes, es original, es una aproximación de las muchísimas que hay al número pi, pero que bueno, no está descrita. Y yo creo que ni siquiera está descrita a nivel general. Es un juego de los matemáticos, pero sin matemáticos, ustedes sí, es encontrar aproximaciones al número pi, que es muy divertido. Bueno, ¿y qué pasa con las piedras de la estación? Las piedras de la estación, la 91, 92, 93, 94 forman un rectángulo. Vamos a verlo. Bueno, pues forman un rectángulo y vamos a la medida del señor Stone. 33, 79, 86 metros. Dividimos por nuestra unidad, eso está muy conocido, y tenemos 124, 299, 324, es decir, 125, 300, 325. Las 4 piedras de la estación forman un rectángulo perfecto, tipo 5, 12, 13. Eso en el 2600 a.C. Es impresionante. Es decir, los ingleses en ese momento no sabían escritura, iban con sus cagados de cerdos y tal. Es alguien que llega allí y que hace este gran Stonehenge. Otra cosa curiosa es que si nos fijamos, les llama mucho la atención para los arqueólogos, este rectángulo de las piedras de la estación tiene de longitud 125, pero el círculo de piedras alzas solamente tiene 115. Y uno se pregunta, oye, ¿por qué no lo han hecho tangente? Vamos a ver, no sé si tú y yo lo harías o no. Es decir, hacer el círculo tangente o no. Porque te llama la atención y dice, ¿por qué no ha sido tangente? Un matemático diría, lo hago tangente. Bueno, pues no es tangente porque si cambia la unidad de medida para hacerlo tangente, se te desmonta todo el círculo de piedras. Es imposible haberlo hecho. O sea, no cabe. Bueno, vamos a por el siguiente problema. ¿Cómo está hecha la piedra del altar? Kimmer de Vaso, la piedra del altar, es única. Es una piedra que es la última que se trae. Y nada menos que la traen del norte de Escocia, a 750 kilómetros. Eso se descubrió hace 2 años. Los geólogos ingleses estudiaron a fondo la piedra del altar y dijeron, es una piedra volcánica, pero no es como una piedra azul, es diferente. Bueno, el señor Anthony Johnson escribe su libro, es un arqueólogo muy reconocido, Solving Stonehenge, la nueva llave para resolver un enigma antiguo. Entonces, ¿qué hace? Al hablar de, obviamente, los arqueólogos no saben estadística. Al hablar de la piedra del altar, dice que está rota, actualmente ha caído, está rota, le ha caído la piedra de un dintel encima, es difícil de medir, está semi-enterrada. Y nos dice cuánto mide, nos dice que mide 4,4 por 0,9 por 0,5 metros. Esa es la medida que da el señor Stone, un arqueólogo muy reputado, que os lo pongo aquí, 4,40, 0,90, 0,50. ¿Cómo está hecho eso? Bueno, pues el señor Johnson obviamente no fue la primera clase de estadística, que son medidas de centralidad. Ustedes la recordarán, las medidas de centralidad. Por la medida de centralidad, vamos a ver para qué sirven. 4,40 de longitud, 0,90 de anchura, 0,5 de carga. ¿Cumple la media aritmética? Pues 4,40 más 0,5 dividido por 2, 2,45. No está hecho con las reglas aritméticas que vimos al principio. Pero nos vamos ahora a la medida geométrica. 4,4 por 0,5 raíz cuadrada, 1,40.
4409, 09. Si el señor Stone hubiera ido a la clase de estadística, primera clase de estadística, se hubiera dado cuenta que la piedra del altar de Stonehenge está hecha con la media armónica. Es totalmente original. Y, bueno, yo estoy un poco trampeando, porque el señor Anthony Johnson no solamente no sabe estadística, encima no sabe medir. Porque si os fijáis, he cogido más medidas de más autores. Y entonces vemos que Stone da para la longitud 488, mientras que Johnson da 440. Bueno, hay otro, Tri, 490, 488. Ahí entramos en un problema de medida. Porque en el siglo XIX, cuando la gente iba a Stonehenge, había un pequeño hotel y a cada cliente que venía le daban un martillo enorme de hierro para que rompiera alguna piedra y se llevara un recuerdo. Y casi todos lo hacen sobre la piedra del altar, porque este color verdoso es muy bonita y está muy fácil de coger. De manera que la piedra del altar está bastante deteriorada. Entonces hay un problema de medidas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues las longitudes de media 480, la anchura 0,99, el canto 0,52, 0,94, 0,99, es una hipótesis razonable, la que digo yo, de que la piedra del altar, que nadie sabe cómo está hecha, yo propongo que está hecha siguiendo una sucesión armónica, que mediría, pasando nuestras unidades, 18 por 2 por 3, 60. Y bueno, más o menos quedaría algo así, y con esto acabo. No sé si tenéis alguna pregunta. Un poco diferente a lo que hacía. Pero además es bueno,